Comentario a los Romanos, Martin Lloyd-Jones, tomo 1, capítulo 1. Nos proponemos mirar y considerar y estudiar, de la manera que he indicado, la epístola a los Romanos del apóstol Pablo. Obviamente, debemos comenzar con ciertas consideraciones generales. La propia epístola nos llama a ello, y en cierto sentido, nos obliga a hacerlo. Y, de hecho, cualquier estudio prolongado de las Escrituras debe habernos enseñado que siempre es bueno detenerse al comienzo de cualquiera de estas epístolas del Nuevo Testamento. Hay mucho que aprender de las mismas palabras iniciales de la introducción. Es un gran error apresurarse a leer la introducción de estas grandes epístolas. Si las examina, y si les hace preguntas, encontrará que tienen una gran cantidad de conocimientos y de información espiritual que darle. Por ejemplo, al llegar a esta epístola, lo primero que notamos sobre ella es que es la primera de las varias cartas que se incluyen en el canon del Nuevo Testamento. Viene inmediatamente después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso, por supuesto, plantea una pregunta: ¿por qué se encuentra aquí en la primera posición? La respuesta no es que fuera la primera carta que escribió el apóstol, de eso estamos absolutamente seguros. No hay duda alguna de que la primera carta de la Biblia escrita por el apóstol Pablo fue la primera carta a los tesalonicenses. Así que la epístola a los romanos no es el primero del canon porque es el primero en orden cronológico. Porque, entonces, es la primera. Hay algunos que dicen que es el primero porque es el más largo, pero por mi parte estoy de acuerdo con los que rechazan esa explicación. Les sugeriría que está aquí en la primera posición porque la Iglesia recibió la sabiduría del Espíritu Santo, para darse cuenta de que es la primera en importancia. Ha sido puesta en primer lugar desde el principio y todos le han concedido esta posición. Ha sido reconocida como la epístola en la que nos encontramos cara a cara con todas las verdades fundamentales de la Escritura. Así que después de que se nos haya dado, en los Hechos, un relato de cómo se formó y se estableció y se extendió la Iglesia, que es más natural que se le recuerde a la Iglesia, a las iglesias de todo el mundo, las verdades básicas de los cimientos sobre los que debemos estar siempre de pie? Nadie puede poner otros cimientos que los que están puestos, dice este mismo apóstol al escribir a la iglesia de Corinto, y aquí vuelve a establecer todas estas mismas. Ahora bien, seguramente esto es algo que podemos subrayar bien. La opinión universal en la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha sido que Romanos es la epístola que trata, sobre todo, de los fundamentos, y si miran la historia de la Iglesia creo que verán que eso se ha confirmado una y otra vez. Hay un sentido en el que podemos decir con toda sinceridad que la epístola a los Romanos ha desempeñado, posiblemente, un papel más importante y más crucial en la historia de la Iglesia que cualquier otro libro de toda la Biblia. Es una cuestión de gran importancia. Debemos leer y estudiar toda la Biblia, sí. Pero si es evidente por la historia de la Iglesia que un libro en particular parece haber sido utilizado de manera excepcional, seguramente nos corresponde prestarle una atención excepcional. Permítanme recordarles, por tanto, algunas de las cosas que se han conseguido en la historia de la Iglesia a través de este libro en particular. Podríamos divagar largamente sobre ello, pero me limitaré a escoger algunos de los puntos álgidos más destacados. Tomemos, en primer lugar, la conversión de ese hombre notable que es San Agustín. Supongo que en muchos sentidos es correcto decir que entre el cierre del canon del Nuevo Testamento y la Reforma protestante no vivió ninguna persona más importante en la Iglesia cristiana que Agustín de Hipona. Usted recuerda su historia. Era un profesor, un hombre brillante. Sin embargo, aunque era un profundo filósofo, llevaba una vida inmoral y disoluta. ¿Recuerda cómo se convirtió? En su problema y agonía del alma, estaba sentado en un jardín una tarde cuando oyó la voz de un niño que le decía: Toul, leg. Levántate y lee, levántate y lee. Así que se levantó, entró en su alojamiento y abrió el libro. Y esto es lo que leyó en el capítulo 13 de la epístola a los Romanos. No en el desenfreno y la embriaguez, no en la habitación y el desenfreno, no en la contienda y la envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne. Y ahí la verdad de Dios en Cristo se reflejó en él, y se convirtió y se salvó, y se convirtió en una luz de guía en la Iglesia cristiana. No solo eso. La Iglesia tuvo que pasar por un periodo de luchas y conflictos justo después de la conversión de este gran hombre. Había un maestro en la Iglesia que se llamaba Pelagio, y comenzó a predicar y a propagar lo que se conoce como la herejía pelagiana. Ahora bien, no cabe duda de que si esa enseñanza hubiera sido aceptada por la Iglesia cristiana habría significado su ruina. Pero la Iglesia fue salvada de la herejía pelagiana en ese momento por San Agustín,
quien refutó y finalmente demolió la enseñanza de Pelagio simplemente exponiendo la epístola a los romanos. Fue el cimiento, la base sobre la que se sostuvo y estableció la fe de la Iglesia y le permitió continuar. Una vez más, la mayoría de la gente, creo, sabe y se da cuenta de que la epístola a los romanos fue ciertamente el documento crucial en relación con la conversión de Martín Lutero, y por lo tanto condujo al verdadero comienzo de la Reforma protestante. En 1515, cuando todavía era católico romano, Martín Lutero, que entonces era profesor de teología, decidió dar conferencias a sus alumnos sobre la epístola a los romanos. Y fue mientras estudiaba esta misma epístola que la verdad de la justificación por la fe y solo por la fe amaneció en su mente y en su corazón y en todo su ser. Esto condujo a ese tremendo cambio en su vida que realmente introdujo la Reforma protestante. Esta gran doctrina, mencionada en el primer capítulo de esta epístola y también en la epístola a los Gálatas, fue el medio de ese giro total en la vida de Lutero. Así que, de nuevo, podemos ver cómo la epístola fue utilizada por Dios en un punto de inflexión vital en la historia de la Iglesia. También en la vida de John Bunyan, esta misma epístola, de nuevo junto con la epístola a los Gálatas y los comentarios de Lutero, fue utilizada por Dios en su conversión. Y quizá el más conocido de todos sea el relato de la conversión de Juan Wesley el 24 de mayo de 1738, en la calle Aldgate de Londres. Permítanme recordarles cómo sucedió. El Espíritu de Dios había estado tratando con él. Los hermanos moravos le habían estado enseñando sobre esta doctrina de la justificación por la fe sin obras, y aunque la entendía con su mente, tuvo que decir, no la he sentido. Fue en un estado de gran agitación del alma, de la mente y del corazón, que fue cansado a una reunión en la calle Aldgate. Sucedió que allí, en esa reunión, uno de los hermanos cristianos, estaba leyendo el prefacio y la introducción del comentario a la epístola a los romanos de Martín Lutero, y Wesley se sentó a escucharlo. Y mientras se sentaba y escuchaba se dio cuenta de que su corazón estaba extrañamente calentado, y supo que Dios había perdonado sus pecados, incluso los míos, dice. Allí y entonces, se le dio la certeza que lo convirtió, de ser un predicador que era un abyecto fracaso, en un gran y poderoso evangelista. Permítanme darles otro ejemplo del uso que el Espíritu hace de la epístola. A principios del siglo pasado hubo un notable movimiento evangélico en el continente europeo. Comenzó especialmente en Suiza, luego se extendió a Francia y también tuvo cierta influencia en Holanda. La vida protestante en el continente se había vuelto muy muerta y formal, pero de repente llegó esta nueva luz, se produjo este renacimiento, y dio lugar a un movimiento muy notable. Me pregunto cuántos de ustedes saben que ocurrió de la siguiente manera. Había dos escoceses de nombre Haldane, Robert y James Alexander Haldane. Eran laicos, pero ambos fueron grandemente usados por Dios en Escocia y en otros lugares más o menos en esa época. Robert Haldane fue a quedarse en Suiza, en Ginebra, y mientras estaba sentado un día en un asiento al aire libre, empezó a escuchar la conversación de unos jóvenes que estaban sentados a su lado. Se dio cuenta de que eran estudiantes de teología, se dio cuenta además de que ignoraban la verdad en un sentido evangélico, y por lo tanto ignoraban su poder. Y esto pesaba en su corazón. Se reunió con ellos varias veces, y al final decidió que debía hacer algo para ayudarles. Y así, Robert Haldane invitó a estos estudiantes, y ellos trajeron a otros, a venir a su habitación, y lo que hizo con ellos fue simplemente tomar esta epístola a los romanos y exponerla verso a verso para ellos, y llevarlos a través de sus poderosas y gloriosas verdades. El Espíritu Santo, que le llevó a hacer esto, le honró mientras lo hacía, y esas sencillas reuniones condujeron a la conversión de algunos grandes hombres. Uno de ellos, Merle de Aubigne, fue famoso por lo que es en muchos sentidos la historia estándar de la Reforma protestante. Había otro hombre llamado Gauss Sen, autor de un excelente libro sobre la inspiración de las Escrituras. Ambos hombres se convirtieron en esas reuniones. También se convirtió otro hombre llamado Malan, y entre otros, Mounou y Binet, nombres antaño conocidos en Francia. Como resultado de esta exposición de la epístola a los romanos por parte de Robert Haldane, todos ellos se convirtieron finalmente en poderosos hombres de Dios, y en los grandes maestros que fueron. He aquí, pues, unas cuantas ilustraciones de la forma en que Dios ha utilizado esta notable epístola para la difusión de su reino. Pero permítanme también darles algunos testimonios de su grandeza y valor que han sido dados por hombres de Dios. Uno de los grandes predicadores de la Iglesia cristiana primitiva, ciertamente uno de los predicadores más elocuentes que ha conocido la Iglesia, fue Juan Crisóstomo de Constantinopla. Decía que la epístola a los romanos era tan notable que se la hacía leer 2 veces por semana.
Quería escucharla para captar su mensaje. Además, escuche lo que el propio Martín Lutero dice sobre ella. Esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento, con lo que quiere decir que es el libro más grande del Nuevo Testamento, y el Evangelio más puro, que en verdad merece que un cristiano no solo la conozca palabra por palabra de memoria, sino que lo trate a diario como el pan cotidiano del alma, pues nunca se puede leer o considerar demasiado o demasiado bien, y cuanto más se maneja más delicioso se vuelve y mejor sabe. Me pregunto cuántos están presentes en este momento que podrían recitarlo a mi palabra por palabra. Observen que Lutero dice que debemos aprenderla así, comprometerla con la memoria, conocerla en nuestros corazones, leerla constantemente, porque, dice, cuanto más se hace. Permítanme darles otra opinión. Supongo que una de las mentes más agudas que ha conocido la historia de la literatura inglesa es la de Samuel Taylor Coleridge, un hombre extraordinario, y lo que dijo Coleridge sobre este libro fue que es el escrito más profundo que existe. Había un literato erudito, el autor de un libro como biografía literaria, que no solo conocía la literatura inglesa, sino que estaba igualmente versado en la literatura alemana. Conocía a los clásicos. Sin embargo, este hombre podía decir que la epístola a los romanos es el escrito más profundo que existe. No solo digo estas cosas para justificar nuestra enseñanza de esta gran epístola, sino que confío en que mientras lo hago todos nos examinemos y nos hagamos esta pregunta. ¿Me he dado cuenta de todo esto sobre la epístola a los romanos? Al recorrer mi Biblia, ¿me he detenido en este libro? ¿Me he detenido en él y le he dedicado mi tiempo? Me he dado cuenta de su profundidad. Y ahora, una vez dichas estas cosas preliminares, consideremos la epístola en sí. Encontramos que su primera palabra es el nombre Pablo, es una epístola escrita por un hombre llamado Pablo. Aquí me veo obligado a detenerme. No puedo seguir adelante, porque, como dije antes, si se detienen y observan estas cosas desde el principio, encontrarán una rica verdad. Ahora tome esta primera palabra Pablo. Es el nombre del hombre que está escribiendo, y está escribiendo una carta a una compañía de gente cristiana en la gran ciudad de Roma, la metrópolis del mundo de entonces. Está escribiendo a personas cristianas, la mayoría de las cuales son gentiles. ¡Qué cosa tan sorprendente y asombrosa! ¡Qué cosa tan asombrosa que este hombre, entre todos los hombres, escriba una carta como esta a una iglesia que era mayoritariamente gentil! ¿Por qué lo digo? Lo digo a la luz de la historia de este hombre. Tenemos una pequeña sinopsis de ella en el capítulo 3 de Filipenses, y deberíamos leerla para que nos sirva de trasfondo. Se trata de una de las cosas más asombrosas que han ocurrido. Más asombroso que la epístola a los romanos es el hecho de que Pablo se la escribiera. Aquí estaba este hombre, un rígido, rabioso y nacionalista, odiando al Señor Jesucristo y todo lo relacionado con él, considerándolo un blasfemo, tratando de destruir la iglesia cristiana, yendo a Damasco exhalando amenazas y matanzas para poder exterminar a la pequeña iglesia de allí. Luego recuerda cómo vio al Señor resucitado, y cómo toda su vida cambió, y cómo se convirtió en el poderoso defensor de la fe, y en el apóstol de los gentiles. Ahora bien, creo que hay algo que debemos analizar un poco, pues no podemos dejar de estar impresionados por la forma maravillosa en que Dios preparó a este hombre en particular para su tarea concreta. ¿Qué clase de hombre era? Ya les he hablado de su conversión, pero analicemos un poco más al hombre mismo. ¿Qué encontramos? Encontramos que era un hombre dotado de una capacidad natural inusual y excepcional. No hay duda de ello. Es algo que sale a relucir en todas sus epístolas, y en lo que se nos dice de él en el libro de los Hechos. Este hombre fue, sin duda, uno de los grandes cerebros, no solo de la Iglesia, sino también del mundo. Eso es algo que reconocen personas que no son cristianas en absoluto. Recuerdo que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se dio una serie de conferencias aquí en Londres sobre las mentes maestras de las épocas. Fue una sociedad secular la que las organizó, pero en la lista de los hombres tratados figuraba este hombre, el apóstol Pablo, porque tenían que reconocer y admitir que era una de las mentes maestras de las épocas. Y eso es algo que sale a relucir muy claramente en todo lo que hace. No se puede dejar de notar su tremendo poder de razonamiento, su lógica, sus argumentos, la forma en que reúne sus pruebas y sus hechos, y los presenta. Era, pues, un hombre de lo más asombroso si se le mira solo desde el punto de vista natural y se tiene en cuenta la inusual capacidad que tenía. Pero además de eso, fíjense en su nacimiento, su crianza y su formación. Estoy tratando de mostrarles cómo Dios estaba preparando a este hombre para la gran tarea que le había asignado, y su mismo nombre nos lo sugiere todo. Ante todo, era un judío.
Nos lo ha dicho todo, un hebreo de los hebreos, de la tribu de Benjamín, etc. Sí, pero no solo eso, también se formó como fariseo. Tuvo el privilegio de sentarse a los pies de Gamaliel, el mayor maestro entre los fariseos, y allí, bajo esa experta enseñanza, él mismo se convirtió en un experto en la ley judía, al menos tal como la enseñaban e interpretaban los fariseos. Nos dice que superó a todos los demás. Evidentemente, salió airoso de todos los exámenes. Simplemente podía beber en conocimiento e información, y aquí está, por lo tanto, un fariseo de los fariseos, un experto en la comprensión e interpretación judía de la ley de. Sí, pero otra cosa sobre él es que nació como ciudadano romano. Recuerde que en el libro de los Hechos, cuando tuvo que hacer su defensa después de ser arrestado, señaló que era un ciudadano de una ciudad no muy mala y que había nacido libre. Era un hombre libre romano. Eso significaba mucho, era un alto honor. Leemos sobre personas a las que se les da la libertad o se les hace ciudadanos libres de la ciudad de Londres o de alguna otra ciudad, y es un honor muy apreciado. Pues bien, en aquellos días era un premio aún mayor ser un ciudadano de nacimiento libre del Imperio Romano. Y este hombre nacido en Tarso era un ciudadano romano de nacimiento libre, con todos los privilegios que eso implicaba. Leemos en los Hechos cómo hizo uso de esta ciudadanía en más de una ocasión, y sin duda la utilizó muchas otras veces de las que no se nos habla, al hacer su trabajo como evangelista. Otra cosa importante a este respecto es que se crió en una ciudad llamada Tarso. Ahora bien, Tarso era uno de los tres centros principales de la cultura griega, los otros dos eran, por supuesto, Atenas y Alejandría en Egipto. Pero Tarso, según las autoridades, era realmente igual a Atenas y Alejandría en esto de la cultura griega. Y al leer los Hechos se descubre que el apóstol había sido bien formado también en este aspecto. Era un hombre de cultura. Conocía a los poetas griegos y podía citarlos. Conocía los escritos de los filósofos griegos y podía citarlos. Tenía este sorprendente bagaje de cultura griega en su máxima expresión, además de su ciudadanía romana y su nacimiento, en sentido natural, como judío. ¿Por qué me extiendo en todo esto? Bueno, por esta razón. Esta epístola nos mostrará que este poderoso hombre de Dios fue levantado por Dios para hacer dos cosas especiales. Una de ellas fue defender la fe cristiana frente a los judíos, o el judaísmo. Se ocupa de eso en casi todas sus epístolas. Él, de entre todos los hombres, era el que tenía que contender por los demás. Nos dice en el segundo capítulo de la epístola a los Gálatas que incluso tuvo que enfrentarse al apóstol Pedro, en este asunto. Pedro empezaba a extraviarse en este mismo asunto. Tenía miedo del judaísmo. ¿Y quién puede decir lo que podría haber sucedido con la iglesia cristiana si el apóstol Pablo no hubiera sido capaz de enfrentarse a él y refutarlo, y de ganarlo de nuevo a un verdadero comprensión del Evangelio? Vemos, pues, que no hay duda de que el conocimiento del apóstol sobre la posición de los judíos, que había adquirido en su educación y formación a los pies de Gamaliel, era de un valor inestimable. Conocía el caso del otro bando mejor de lo que ellos mismos lo conocían, y por eso, como cristiano, era capaz de enfrentarse a él y mostrar sus falacias, y finalmente, refutarlo. Permítame decirlo de otra manera. La dificultad de muchas personas honestas y sinceras era esta: ¿cómo iban a conciliar las escrituras del Antiguo Testamento y su enseñanza, con este nuevo Evangelio, con esta nueva fe? La acusación que los judíos lanzaron especialmente contra el Evangelio fue que era algo espurio, que no venía de Dios en absoluto, que era una contradicción en blanco de todo lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento, que era una innovación, y por eso advirtieron al pueblo contra él. Y una de las grandes tareas llevadas a cabo por Pablo fue la reconciliación de la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo. Él fue, si recuerdan, después de su conversión, a Arabia, y allí sin duda pasó su tiempo meditando sobre esto mismo. Fue iluminado por el Espíritu. Repasó las escrituras que tan bien conocía. Encontró a Cristo en ellas en todas partes, de modo que cuando llegó a escribir estas epístolas pudo producir sus citas, pudo utilizarlas en el punto correcto, conocía el caso judío al dedillo debido a su educación y a sus antecedentes. Todo ello tenía un valor inestimable para él. La segunda gran cosa que este hombre de Dios fue llamado a hacer fue ser el apóstol de los gentiles. Nos lo dice en el capítulo 15 de esta epístola romana. Magnifica su oficio de apóstol de los gentiles y es obvio que el hecho de que fuera ciudadano romano tenía un valor incalculable en ese momento. ¿No es también obvio que su conocimiento de la literatura y la cultura griega será igualmente valioso? He aquí un hombre que no solo tiene que predicar el Evangelio,
sino que también entiende a la gente a la que predica. Tomemos la forma en que se expresa al escribir a los Corintios en la primera epístola y en el capítulo 9. Dice, me he hecho todo a todos los hombres para poder salvar a algunos por todos los medios. A los que están sin ley, como sin ley, para poder ganar a los que están sin ley. Él puede hablar como un judío. Puede hablar como gentil. Conoce el fondo de ambas culturas. Y por eso sabe presentar el Evangelio a ambas y predicarlo a todos los hombres. De hecho, nos dice en el primer capítulo de esta epístola a los romanos, soy deudor de los griegos y de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Así que, por lo que hay en mí, estoy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Creo que esta es una de esas cosas asombrosas que uno ve al contemplar la forma maravillosa en que Dios lleva a cabo sus propósitos, cómo había estado preparando a este hombre para todas estas grandes cosas que tenía que hacer. Pero seguramente aquí nos encontramos con un principio muy importante, que tiene un valor práctico real para nosotros en este momento. Permítanme expresarlo de esta manera. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y su obra, por un lado, y los dones naturales y el trasfondo, por otro? Estoy seguro de que muchas veces esa pregunta ha llegado a ustedes como un problema, y la gente la ha discutido a menudo. A menudo ha llevado a una gran confusión, y creo que lo está haciendo en este momento. Algunas personas parecen tener la idea de que nada importa en absoluto excepto que un hombre se convierta y que reciba el don del Espíritu Santo. Eso, dicen, es todo lo que se necesita, y los dones naturales no importan en absoluto. Si un hombre está lleno del Espíritu, entonces nada más importa, el Espíritu es todopoderoso. Seguramente todo este énfasis en que Pablo es judío, que conoce algo de la cultura griega, que posee la ciudadanía romana, no tiene nada que ver. Nada importa excepto que un hombre haya nacido de nuevo y se haya convertido, y que tenga el Espíritu dentro de él. Ahora bien, hay, permítame decirlo, ciertas cosas en los escritos de este hombre que parecen dar cierto color a esa idea. En la primera epístola a los Corintios y en el primer capítulo, el apóstol señala con magnífica elocuencia que Dios ha elegido las cosas necias del mundo para confundir a los sabios. Recuerda el argumento. En el segundo capítulo de la misma epístola dice que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente. Y de nuevo en la segunda epístola a los Corintios y en el 10º capítulo dice, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas por medio de Dios, para la destrucción de fortalezas. Entonces, sobre la base de eso, la gente argumenta que, seguramente, no importa cuáles son los dones naturales de un hombre, no importa si es inteligente o no, si es culto o ignorante, nada importa sino el poder del Espíritu. ¿Y qué hay de esto? Creo que estará de acuerdo conmigo en que hay una sugerencia de ese pensamiento actual. Por alguna razón asombrosa parece considerarse casi como una calificación que un hombre no posea una habilidad natural en relación con las cosas del Evangelio, que no tenga grandes poderes naturales, y que no tenga demasiado entendimiento y conocimiento y entrenamiento. ¿No hay una tendencia a decir eso? Es una tendencia que hemos visto en otros ámbitos. ¿No fue una parte de nuestro problema antes de que estallara la guerra en 1939? ¿No había una tendencia a confiar en el hombre que decía, no soy inteligente, solo soy un hombre honesto? Como si no pudiera ser inteligente y honesto al mismo tiempo. Solo soy un hombre sencillo, no pretendo tener un gran entendimiento, y no soy un gran orador, solo soy un hombre ordinario y honesto. Y le creímos. Al mismo tiempo, había otro hombre mucho más inteligente que nos advertía de que estábamos en grave peligro. La tendencia era decir, no puedes confiar en este hombre, es demasiado inteligente, un belicista, no le escuches. No se puede confiar en estos hombres hábiles, debemos contar con el hombre simple y sencillo. Pues bien, recuerden lo que ocurrió, estuvo a punto de conducir al desastre y a la ruina de este país. Ahora bien, existe el peligro, digo, de que utilicemos un argumento similar en relación con la propagación del Evangelio, pero es una falacia terrible, y permítanme mostrarles por qué lo digo. La propia Biblia lo contradice. Lean la Biblia y fíjense en los hombres a los que Dios utilizó de una manera señalada, y encontrarán en todos los casos que eran hombres notables, hombres de una capacidad sobresaliente a los que Dios había preparado de una manera muy inusual. Mire a Moisés, por ejemplo, con su habilidad natural, y el aprendizaje que adquirió en la casa del faraón, con todo lo que significó para él en la preparación. Mire a un hombre como David. Lea sus salmos.
¿Qué persona tan extraordinaria era? ¿Qué hombre tan extraordinariamente capaz? Mire a Isaías. Lean sus poderosos periodos, observen su lenguaje brillante y conmovedor. Era un gran poeta, entre otras cosas. Miren a un hombre como Jeremías que había sido entrenado como predicador, observen su método de argumentación. Y así podríamos seguir. Luego, cuando se llega al Nuevo Testamento, una formación similar no solo es cierta en el caso de este hombre, Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, obviamente, es igualmente cierta en el caso del apóstol Juan, que, aunque no se formó tan a fondo, era claramente un hombre de considerable capacidad. No solo se encuentra esto enseñado en la Biblia, también se encuentra en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ya he mencionado a San Agustín. He mencionado a Martín Lutero. Podría mencionar a Juan Calvino, a Jonathan Edwards y a Juan Wesley, hombres de una capacidad excepcional que, en un sentido natural, estaban inusualmente dotados. Estos son los hombres a los que Dios parece haber utilizado de manera más notable para llevar a cabo sus grandes propósitos de extender el reino y hacer avanzar a la Iglesia. Hay, pues, ciertos principios que podemos deducir de esto. Permítanme anotarlos para ustedes. No hay nada malo en los dones naturales en sí mismos. Es Dios quien dota a todos los hombres de sus dones naturales, el hombre no crea los suyos. Un Shakespeare no es responsable de su propia capacidad. Todos los dones son otorgados por Dios, por lo tanto, es antibíblico y anticristiano desacreditar los dones naturales. La fe cristiana no da importancia a la ignorancia ni a la torpeza. No hay ninguna ventaja en la vida cristiana en caer en esa categoría. Pero permítame ir más allá. En segundo lugar, no hay que confiar en los dones naturales, no hay que glorificarse en ellos. Y eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo al escribir a los Corintios. El problema con los cristianos de Corinto no era que tuvieran los dones, sino que se jactaban de ellos y se gloriaban en ellos. Ahora bien, eso es algo que se denuncia en todas partes en la Escritura. No hay nada malo en los dones en sí mismos, pero si me glorío en ellos, o pienso que porque los tengo no necesito al Espíritu Santo, entonces estoy muy equivocado. Los dones naturales no se eliminan ni son dejados de lado por el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es controlarlos y utilizarlos. Así es como podemos entender la forma en que Dios ha utilizado a estos hombres mencionados en las Escrituras. Observe cómo cada uno de ellos tiene su propio estilo. Si alguien le leyera en voz alta una porción de la profecía de Isaías, usted la reconocería, ¿no es así? Podríais decir, ese es Isaías. Seguramente, si yo leyera en voz alta una porción de uno de los epístolas, nadie, que tenga algún conocimiento de las Escrituras, soñaría con sugerir que es de Pedro o de Juan. No. Cada uno de estos hombres tiene su estilo, no todos leen igual, no son mecánicos. El Espíritu Santo no les dicta nada. Lo que el Espíritu Santo hace es tomar a estos hombres con todos sus dones y poderes y usarlos y emplearlos. Veremos todo eso a medida que avancemos en esta epístola a los romanos. Nos impresionará el orden, la lógica, los argumentos, la energía con que Pablo escribe. Todas estas características naturales, estos atributos que tenía el Saulo de Tarso natural, han sido tomados por el Espíritu y se muestran en su magnificencia en esta. Oh, qué importante es que entendamos esto. Nuestra doctrina bíblica de la inspiración de las Escrituras no es un dictado mecánico. El Espíritu Santo toma a los hombres que se han entregado a Él y utiliza todos los dones de los que están dotados. Fue Dios quien les dio esos dones. Fue Dios quien se encargó de que Pablo fuera Bamen Tarso. Fue la manera en que Dios lo preparó. Tenía una tarea para él. Y así se ve la gloria de Dios brillando en todo esto. El hombre preciso en el momento adecuado para la tarea concreta. Mírelo en el caso de Martín Lutero. Este es el hombre que trae la reforma protestante, el hombre que ha sido entrenado como monje, el hombre que conoce todo sobre Roma desde adentro. Tales son los hombres que Dios utiliza. Él no toma a un hombre que no sabe nada de estas cosas, y lo llena con el Espíritu y lo usa. No. Él ha preparado a su hombre, y ha seguido haciéndolo a lo largo de los siglos. Y mis queridos amigos, digo que hay una lección personal para ustedes y para mí en esto. ¿Se han convertido recientemente? Pues bien, no deje que el diablo le tiente pensando que todos sus dones naturales carecen de valor y son inútiles. Usted ha utilizado su personalidad en su antigua vida, Dios quiere utilizarla en la nueva vida. Usted utilizó sus dones en su antigua vida, en sus negocios, en su pecado. Los mismos dones pueden ser utilizados en su testimonio cristiano,
en su comportamiento cristiano. Esa es la lección que encuentro aquí. Todos tenemos nuestros dones, por lo tanto, devolvámoslos a Él para que los utilice. No tratemos de ser iguales a los demás. No estamos destinados a serlo. Dejemos que Dios utilice los dones que nos ha dado. Yo, a mi manera, y tú, a tu manera, y los demás, a sus variadas maneras, podamos todos juntos ser como un gran coro, cantando nuestras diferentes partes en un poderoso himno de alabanza a Dios. Dios hace lo mismo en la naturaleza y en la creación. No hay dos flores iguales, ni dos pájaros idénticos, cada criatura tiene algo diferente al resto, y así Dios muestra su gloria en la variedad y el encanto de la naturaleza. Pablo, sí. El mismo hombre que se necesitaba para poner los cimientos, para salvaguardar la verdad frente al judaísmo, para presentarla en toda su gloria a los gentiles. Como veremos, un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y separado para el Evangelio de Jesucristo.